Bienvenidos todos a esta nueva charla dentro de las actividades de la Logia Blavatsky. Hoy tenemos el gusto de presentar a nuestro querido hermano Carlo Tax Guzmán, que es miembro de la Logia Tonantzin de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que hoy nos presenta un tema, eh, pues yo creo que profundo, quizá difícil de exponer, pero pues con las capacidades que tiene nuestro hermano Carlos, yo creo que nos irá aclarando todo lo relacionado con los dioses, las mónadas y los átomos, que es un tema que está dentro de los capítulos de la doctrina secreta. Y pues ya estamos listos, querido Carlos. Muchas gracias por tu colaboración y adelante, dispuestos todos a escucharte. Adelante, muchas gracias. Gracias, muy amables a todos. Saludos, muy buenas noches y gracias por la oportunidad y el apoyo que tú siempre me brindas. Voy a compartir pantalla para empezar con el tema. Como bien lo decías, es uno de los temas que trata el segundo tomo de la doctrina secreta, que más bien es comentario a lo que es el libro del Cian. Una pequeña, yo sé que todos lo conocen, pero de todos modos es bueno pues recalcarlo. La doctrina secreta está basada en comentarios al libro del Cian y en algunas oportunidades se ha determinado que es un poco difícil de comprensión en la sucesión de la lectura. Entonces creo en parte es porque todos los conocimientos que le fueron dados a HPD fueron desarrollados por varios maestros en diferentes momentos, en diferentes circunstancias y por supuesto con las capacidades que los maestros tenían. Y lo de como se llama la sección 14 del tomo 2 que la encontramos en la página 5 del libro del Kier, de la edición de Kier, perdón. Se intitula Dioses, Mónadas y Átomos. Pero esto lo venimos viendo desde el inicio de la doctrina secreta, es decir, el cosmogénesis habla del inicio del universo, en donde tenemos que ver parte de estos dioses o de la unidad, que al final de cuentas podríamos terminar por decir que es lo que nos atañe en la intuición al hablar de mónada, unidad, de dioses, que es ajeno a mí o dentro de mí, y átomos, que es lo que me conforma. Entonces siempre nos terminamos por la dicotomía entre el espíritu y la materia, y es lo que desarrolla en sí la doctrina secreta en su síntesis. Pareciera que fuera desorden, pero es más bien porque los temas son profundos. Son profundos en su concepción y son profundos en su extensión también. Es más, digamos, estos temas a considerar que tenemos enlistados de esta manera son todos los temas que los maestros tenían en la mente cuando dejaron este capítulo que más que capítulo de instrucción es un capítulo de justificación. Están justificando el atomismo y la monadología y esa monadología de Pitágoras, esa monadología esotérica impregnada en todas las enseñanzas. Y no es que nosotros tengamos que saber todos estos temas que están aquí en la lista, no es que lo necesitemos saber, es que ellos los conocían, los dominaban, los manejaban y por ende, cuando le trataban de explicar a HPV, citaban a libros, citaban ideas de estos filósofos y podían hacer la concatenación de sus elucubraciones para poderle dar el entendimiento a las personas que hubieran pasado por la lectura o el estudio a conciencia de estos filósofos. Por ejemplo, si dudásemos de la interpretación de las posturas de Oriente, pues tenemos a estas filosofías que
si bien son modernas, en aquellas entrecomillados, son muy parecidas a la filosofía transhimalaica, ¿no? Entonces tenemos aquí este mapa pequeño que los maestros van desarrollando a través de sus citas para que nosotros podamos hacer una conjunción de ellos y si tuviésemos dudas, recorrer a ellos para podernos ampliar más nuestra mente. Recordemos que en estas épocas estaba en auge el ateísmo y el materialismo científico. Y pues la idea de un maestro, de una enseñanza esotérica, era novedad. Y más que novedad, era, como lo decía el mismo doctor Charcot, era una emoción racionalista del histerismo colectivo, porque era imposible que la ciencia que estaba innovando, tratando de levantarse por encima de la filosofía, pudiera tomar en cuenta la ciencia oculta para sus propios fines. Sin embargo, estamos hablando de los fanáticos de la ciencia, porque los científicos que son responsables siempre han dicho y han considerado que donde termina la ciencia es el momento en donde el filósofo puede entrar a dar sus pensamientos porque ellos ya no pueden pasar al no tener las herramientas. Por ejemplo, nos habla desde el 624, todo el capítulo es filosofía pura, aunque a veces a nosotros nos espanta la palabra, no es tanto, no es tanto. Esto lo podemos resumir en una. O sea, si quisiéramos hacer esto como al estilo Shakespeare, podríamos decir que la conclusión de nuestro tema va a ser la unidad. Todo está unido y todo depende de todo. Y vamos a regresar a la unidad, a nuestra casa, que es el absoluto, al fin de cuentas. El problema es que nuestro intelecto, nuestra psique, nuestra personalidad necesita saber, tiene la curiosidad de estudiar y tiene la necesidad de justificar sus acciones y sus conocimientos. Entonces, para esas justificaciones, pues está el desarrollo del pensamiento, el razonamiento y, por supuesto, los filósofos como Tales de Mileto, este, donde analiza ahora filosóficamente la naturaleza, considerando el origen ya, ahora ya no monista, en su conjunto, sino dualista en su composición. Con el agua era uno de los elementos primordiales donde el universo podría haberse desarrollado, decía Tales. Y, pero la diversidad era la que se relacionaba con lo múltiple, es decir, que de la unidad debería de salir solo unidad y de lo múltiple no pudo haber salido la unidad y era la elucubración de la filosofía en sí. Lo uno cambia y se transforma, pero eso sería imposible si se divide. Entonces, es por eso que aparecen todos los expositores de la filosofía para decir, por ejemplo, que el origen era el fuego, decía Heráclito por otro lado, llegando a una conclusión que tendrían que tener dos principios, el principio de lo lleno y el principio del vacío. El lleno es el átomo, el atomón de los griegos, lo que no puede ser cortado, lo último, lo ultérrimo. Y eso debería de ser lo lleno y lo figurativo, lo que tiene figura. Y lo vacío, que sería el no ser. Esto era como el pan de comidilla del desarrollo de la filosofía de ese entonces. Y para ello desarrollaron métodos y esto nos trae al desarrollo de la ciencia exacta. Alguna vez estudiamos ciencia exacta y ciencia oculta. Y pues este es el inicio, justo aquí donde empieza, Demócrito era el padre de la ciencia moderna, ¿no? Y el pensamiento presocrático es el pensamiento más complejo que existe, porque rompe con crítica casi todo lo que es costumbrista, rompe la autoridad, rompe el status quo. ¿Por qué? Porque se pregunta, porque se dice, porque tratan de encontrar unas soluciones a los problemas de la filosofía, que previo a hablar del ser, se hablaba solo de Dios como origen, y luego a través de la crítica empezaron con el análisis de la naturaleza. Por supuesto, como dije desde un principio, la unidad es
es la conclusión y no estoy separando Dios y naturaleza. Simplemente se tiene que separar para fines de la racionalidad. Es decir, si filosofamos, vamos a llegar a encontrar al fin de cuentas la unidad en todo. Y bueno, Pitágoras, después de encontrar Epicuro la figura, es, el otro compañero decidió darle una cualidad cuantitativa o a determinar sus formas. Y esto, los pensamientos que eran figurativos, les empezó a dar materialidad. Entonces, los átomos, aquellos que eran ultérrimos, aquellos que eran lo base de la materia, ahora deberían de tener figura o forma. Y para tener forma tendría que haber una relación causa y efecto. Es decir, que su forma de existencia es por necesidad. El azar o la suerte que hace que exista el átomo es la necesidad que brota del choque de dos átomos, es decir, la inercia. eh, Cuando se entrelazan los seres por su propia necesidad de juntarse o por el movimiento rectilíneo que los va uniendo y los va haciendo chocar y cambiando de forma, uniéndose y formando nuevas figuras. Y el fin de la figura, la muerte de la figura, es la disgregación. Es cuando los átomos se separan y vuelven a su estado primigenio, o sea, su individualidad, entre comillas, dentro de toda la unidad. Pero es el átomo ultérrimo que ya no se puede dividir. Esta figura sí es divisible. Entonces, los átomos forman ilusión. La materia es una ilusión, porque lo único que realmente existe es el átomo. Y las figuras solo son percibidas por los seres. Y estos seres, esto ya empieza a tocar lo de Parménides con su metafísica. Y estamos hablando del universo como ya no el vacío, sino como algo con o sin movimiento. Era la pregunta, con o sin. Y si no tenía movimiento, era inerte y el vacío no era nada. Y sin embargo, en la filosofía esotérica conocemos que el vacío es precursor del espacio, y el espacio es la prakriti que contiene todo, es la potencialidad en activo. No es tan sin movimiento. Sin embargo, se tiene que empezar en algún momento por filosofar, por filosofía, ¿no? Las figuras primarias, las secundarias y esto. Luego tenemos el pináculo de la filosofía. Y todo esto lo desarrollan los maestros cuando están hablándonos de la cosmogénesis y de la antropogénesis y del el desarrollo personal. Y citan a todos estos filósofos que estaban buscando el origen de la naturaleza. Y Platón es el representante mucho más detallado de lo que es la monadología, con su dualismo entre el cosmológico y antropológico, por supuesto. Pero Pitágoras desarrolló en sí la base del tipo de figuras, es decir, las bases de la figura primaria, que era la extensión, el volumen, el movimiento, las cosas que son externas, y las figuras de más intrínsecas, como el color, el olor, el calor, el sonido, todo esto tendría que tener. Ahora, la mónada pitagórica, los átomos, los protones, los electrones en los que se divide la partícula, todas las partículas cuánticas, incluso obviamente en aquel entonces no se tenía el conocimiento de estas divisiones y se tomaba como la tomón, la parte más ultérrima e indivisible. Hoy sabemos que no es así. Y nos vamos a ir dando cuenta más adelante que incluso las partículas cuánticas van a tener su división, pero eso no contradice en ningún momento que al final de tanta división de la materia vamos a llegar al número, a lo indivisible, ¿no? Porque a pesar de que haya miles de órdenes de división, debe de haber un final, un algo, una mónada, la mónada pitagórica que es indivisible, base y sustento de toda la metafísica pitagórica y que debe de tener en sí tres aspectos.
pese a que pues debería de no tener división ni forma, pero esa única mónada tiene que ser, o lo consideraba así Pitágoras, por supuesto, tiene tres cualidades, que tiene positivo, negativo y neutro. Esas son los vórtices que tienen la mónada pitagórica. Y en combinación de estos vórtices se determinan los atributos del ser, es decir, la calidad de conciencia, el tipo de conciencia. Y la conciencia va por la retroalimentación entre su negativo, su positivo y su neutro, dentro de sí mismo, no fuera, no por la interacción externa. Eso viene a formar la materia más adelante. Y otro de la combinación de estos atributos dan la energía, que es el movimiento, qué tan rápido se mueven, hacia qué distancia, y eso nos empieza a recordar un poco lo que está más Raja Sattva. Y al final de cuentas, de estos dos, de esta conjunción viene la materia, que es, como decían ya los filósofos científicos modernos, es la energía o materia. Pero, sin embargo, conciencia, energía y materia, esto ya empieza a sonarnos como a filosofía transhimalaika, ya nos empieza a sonar a los maestros, ya nos empieza a sonar a esotérico, a oculto, a espiritual, porque siempre nos hablan de que para cambiar la materia hay que cambiar la energía, pero para cambiar la energía hay que cambiar la conciencia del ser. Entonces, eso nos hace ser co-creadores de la realidad, aparte que la realidad existe porque nosotros la juzgamos de alguna determinada manera. Y esta realidad puede separarse en estas tres unidades, que es la conciencia, la energía y la materia. Recordándonos que mónada es unidad, es decir, estas tres cualidades, negativo, positivo y neutro, atañen a la unidad, no es que que esté dividido. Entonces, dentro de todo el transcurso de este capítulo 14 que es bastante denso, no difícil, solo que cita muchos términos, que por ende ahorita los estábamos viendo, ¿no? Así, mm, las cosas más simples que podemos ir descubriendo de cada una de las filosofías. No es que las necesitemos conocer al 100%. La ciencia, la ciencia exacta y la ciencia oculta, pues es innegable que tienen una relación. Hay formas, tienen su estira y encoge, son como lados opuestos, pero están unidos. En el, Nos decía en el capítulo se lee, se percibe que la ciencia es extremadamente materialista, dice. Es ultramaterialista, la palabra en el libro es ultramaterialista. En nuestros días, y entre comillas nuestros días, los 2800. Hoy debe ser o un poquito más o igual, pero en cierto sentido, eh, el que sea ultramaterialista, la ciencia tiene su justificación. O sea, los naturalistas se niegan a mezclar la física con la metafísica, al cuerpo con el espíritu animador del cuerpo. Y es obvio y es lógico que debe de estar separado, porque para que sea ciencia exacta se necesitan ciertos métodos, los cuales deben darse solo a través de la materia del universo de investigación, y esto tiene que ser material. Entonces, la ciencia oculta, por otro lado, también hemos estudiado lo que es estos dos puntos, ¿no? Me acuerdo. Y la ciencia oculta, la metafísica, sus puntos, el origen, la unidad de la razón, el motivo, la causa sin causa, la causa y efecto, y todo esto, tiene mucha base para lo que es el espíritu que mueve a la materia. Sin embargo, no podrían tenerse esa relación tan intrínseca porque terminarían en conflicto. Hay cierto conflicto porque no es la misma materia de estudio, aunque es el mismo ser el que contiene esa materia de estudio, no es la misma forma de comprobación científica, por ejemplo. Y realmente ahora
Ya se ha estudiado la longitud, la anchura, el espesor, eh, todo en la naturaleza. Y ya es hora en el 1800, ya es hora en el 2000 y pico, y yo creo que sí ha sido hora porque todos los avances científicos han dado como resultado que le han dado la razón, entre comillas y por supuesto bajo el agua, a la ciencia oculta. Van determinando cosas que la ciencia oculta ha expresado libremente desde hace muchos años, pero ahora ya se conocen los quarks, ya se conocen las dimensiones, ya se conocen un montón de situaciones que han sido por estas imaginaciones que nos dicen los maestros a través de HPV, han sido dadas a estos científicos en los momentos de inspiración, justo cuando se necesita para transmitirlos a la sociedad. Y esa justicia, pero no de justicia legal, sino justa de tiempo, es justo al final de cada ciclo. Cuando termina un ciclo, necesitamos un cambio que nos mueva la conciencia o que nos mueva hacia el conocimiento, tanto de la materia, para poder partir de ahí a un regreso en el ciclo evolutivo para arriba, que es el espíritu. Entonces, las profundidades desconocidas de la materia hay que pasarlas ahora a la sustancia, que es el noumeno. La materia, cuando se desvanece hasta lo último, aparecería el noumeno. Ahora hay que buscar la metafísica en el origen, en el arjé filosófico moderno. Y eso es nuestra, nuestro punto ahora de estudio. Aquí hay una clave muy interesante que, que encontramos en el libro que nos dice, la ciencia materialista, para sostener su posición, echa abajo su propia ley axiomática de la uniformidad. La ley de la uniformidad nos habla de que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el absoluto? ¿Cómo fue la primera manifestación del logos? Y ahí viene la elucubración de filosófica de aprender de estos antiguos pensadores. Ya sea en reposo el cuerpo o en movimiento rectilíneo uniforme, no puede haber un cambio. Según la ley de uniformidad, no puede haber un cambio a menos que se le aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula, es decir, no incite a movimiento. Y es ahí donde aparece la filosofía, porque la ciencia debe de contradecirse. Sin embargo, este es el motivo por el cual no se unen, porque para darse la razón, ella misma se contradice. Y vuelvo a repetir aquí, contradice su propia ley axiomática, voy a ver si tengo el cursor, aquí, su ley axiomática de uniformidad y de continuidad en las leyes de la naturaleza, la ley de la continuidad, el cíclico, lo repetitivo, y toda la serie lógica sucesiva de analogías en la evolución del ser. Es decir, hasta podríamos decir aquí que estamos contradiciendo a Darwin, ¿no? O sea, si la analogía que podría aparecer en un ser la van a contradecir con tal de suponer real sus posturas materialistas. Se nos pide aquí, por eso está tachado, el testimonio acumulado de la historia es falso, nos dice la ciencia. O sea, ella nos pide que creamos, y más vale que creamos en eso que el testimonio de todos estos filósofos y grandes pensadores es falso. Pero entonces, ¿qué pasa? Los sabios eminentes neoplatónicos y místicos de todas las edades, desde Pitágoras hasta profesores y científicos eminentes de nuestro presente siglo, que si bien rechazan a los dioses, creen en los espíritus. Entonces, las posturas de ellos que aún rechazando al Dios como origen de la naturaleza, sí creen en los espíritus que pueden apoderarse del ser en una idea totalmente antagónica y posiblemente, aparentemente atea, atea como era la ciencia exacta, y aún así no los consideran como fundamentales. Es decir, aún la filosofía está fuera de lo que la ciencia está probando. Se contradice, o sea, las contradicciones es la clave para ellos y es la clave para nosotros para saber
que a la ciencia no va a descubrir definitivamente al 100% el espíritu. Se va a acercar, se va a acercar definitivo, pero gracias a que la ciencia oculta le inyecta esa inquietud y esa sabiduría de los anales del tiempo. Las claves de los mismos pasaron de una generación de hombres sabios a otra. Algunos de los símbolos pasaron así, de Oriente a Occidente, traídos de Oriente por Pitágoras, que no fue el inventor del triángulo, nos dicen también los maestros a través de HPV. Pitágoras es cierto, tiene todo un desarrollo científico del triángulo, pero no es el inventor. Ahora, ¿por qué dice que los anales del tiempo han pasado a través de boca en boca, pues a través de los sabios antiguos? Y estos sabios son a los que no les tenemos que creer porque la ciencia materialista debería sostener su posición. Estos son solo las contradicciones de la ciencia. Y me imagino que han de haber entendido que Pitágoras desarrolló en lenguaje un poco más entendible lo que se encontraba en la tablilla de Plimpton, que fue el origen del teorema de Pitágoras. E incluso nos dice HPV que en el Shulva Sutra determinan la forma de la pirámide como base para uno de los templos que tenían que desarrollar. Entonces hay medidas, hay formas de crear, hay cómo trazar las figuras en el piso o en el papel o en el papiro, en ese antaño. Tienen su origen, toda la filosofía ahora se junta con esa teología antigua para encontrar lo útil de esta modernidad. El triángulo, el cuadrado y el círculo son descripciones más elocuentes y científicas del orden de la evolución del universo espiritual y psíquico. Mejor dicho, pues ahí está, por ellos. El triángulo, el cuadrado y el círculo son descripciones más elocuentes y científicas del orden de la evolución del universo espiritual y psíquico. Solo a través de esas figuras, el entendimiento racional, que nuestro entendimiento tiene que estar limitado a nuestra propia materia, porque el vehículo de la mente es material. Por ende, lo único que vamos a poder entender racionalmente es materia. Después tiene que despertar en nosotros la intuición. Nos dice HPD que a la ciencia no hay que demonizarla porque tiene sus razones de ser ciencia. Por algún motivo, obviamente, para el desarrollo de sus métodos, para el éxito de sus métodos, tendría que tener el desarrollo exacto y no poder ir saltándose las reglas, porque entonces no tendrían una buena resolución de de una determinada investigación científica. Entonces, no hay que demonizarla como, ay, no, la ciencia, los científicos ya están diciendo que el átomo, ya están diciendo de los quarks, ay, no, no, tampoco. La ciencia nos va a ayudar, al fin de cuentas va a dar la razón a la ciencia oculta, nos va a ayudar, yo me incluyo, por, por estudiante, por amante de estos misterios de la naturaleza. Entonces, al final se van a encontrar, pero para mientras cada quien tiene que tener su diferencia y sus tanes. Y esto es de mi lápiz, esto no está en el libro. A la ciencia oculta tampoco hay que idealizarla. Esto se me hace que está sacado de alguna carta en los Mahatmas. No me recuerdo bien, muy bien cuál. Pero el extremo, tanto la ciencia oculta como la ciencia exacta, si nos vamos a querer ser científicos o extremadamente espirituales, el extremo nos va a terminar por dar error. Porque la ciencia oculta también tiene sus métodos y la metodología de la ciencia oculta pues está velada. No podemos saberla, no podemos encontrarla en Google como para decir, bueno, aquí están los pasos y, oh, ahora sí ya voy a saber la verdad. Tenemos que desarrollarla con intuición. Entonces, tiene sus métodos, la verdad y el error nos están en todos los dogmas. Eso sí lo dice el artículo. La verdad y el error está en todos los dogmas, todas las religiones, en todas las filosofías, en todas las elucubraciones que podemos, ahí hay verdad y error. No se puede tener las dos glorias juntas, no se puede tener la verdad absoluta porque la verdad sería la iluminación, sería el final. Es a lo que nosotros
y todos los que les gusta lo oculto, lo místico, por espiritual, por trascendente y por ser lo único real, es a lo que vamos a llegar, a la verdad. Pero esa va a aparecer pronto, espero. Por ejemplo, Demócrito coteja los descubrimientos de la ciencia y dice que uno son necesariamente correctos. Los conocimientos de la ciencia son necesariamente correctos y son correctos porque son verdaderos. O sea, todo lo que la ciencia nos ha dicho es verdadero, ha llegado a un su motivo. Pero lo que no se han dado cuenta es de que son verdaderos porque han sido corroborados por los descubrimientos de de las intuiciones, de los escritos, de las filosofías, de los anales antiguos, de los maestros antiguos, de los que han dado todas esas iniciaciones de boca en boca hasta el día de hoy. Ellos lo tienen sabido, ahora la ciencia solo que va muy lento, va a ir desarrollándola y va a tener sus necesarios descubrimientos correctos. Y esos son los que van siendo transmitidos. El tiempo ha de ha de relegarlos al final de cuentas. Y esta es la justificación científica, definitivamente científica, del por qué no hay que demonizarla, no hay que demonizar a la ciencia, porque la naturaleza se conduce siempre esotéricamente in actu y está, como dicen los cabalistas, in abscondito. In actu quiere decir en el momento, en el acto. En el derecho, en leyes, se trata del momento en donde uno está debatiendo contra un oponente y ocurre una falsedad, pero uno no se percata de ello y uno no hace alusión a la circunstancia y por ende el momento pasa, prescribe y termina la audiencia y uno dice, momento, perdón, es que el juicio está malo porque en el inicio dijeron una falsedad. Entonces le dice, si en el acto no se pidió anotación, ya no se puede alegar en el momento, porque eso fue inacto. Es decir, la naturaleza ocurre aquí y ahora, en el momento, en acto. Y el origen de la naturaleza fue inacto. No hay posibilidad de conocer ese inicio, ese anal, más que a través de las experiencias que nos han dado a través de los anales históricos, esotéricos y filosóficos. La naturaleza es inabscóndito, quiere decir que está escondida. Además de que es en un momento que no tenemos la certeza de cuándo va a suceder, la naturaleza tiene velo. Y cuando se quita el velo ya pasó, el origen apareció. Por tanto, entonces la ciencia moderna, ¿cómo va a poder justificar o cómo va a poder encontrar la realidad y unirse al espiritual? Difícil, porque la ciencia solo se juzga en apariencia y la apariencia es engañosa en el plano físico. A menos que los científicos levanten el velo de la materia, afinen su vista y miren más allá. Y por supuesto, los científicos serios lo han hecho y es por ello que los descubrimientos van avanzando, no se ha quedado atrás, porque ellos levantan el velo a través de la no dogmatización de sus propios descubrimientos. Es decir, su contradicción les ayuda a mantenerse en actividad y a desarrollar el camino hacia la verdad. El tiempo entonces es ya. Ya, es tiempo ya de relegar toda la materia y pasarlo a segundo plano. Tal vez no de relegar la filosofía en general y per se, pero sí tener la cualidad de saber qué cosas dentro de la filosofía podrían hacernos una utilidad a nuestra conciencia, a nuestro desarrollo espiritual y buscar así ya en las profundidades desconocidas de la sustancia real, que es el noumeno de la materia que, como dijimos, se desvanece. Y cuando se desvanece es cuando aparece la realidad. Por, por ende,
Ya después de tanta cosa, la ciencia es, tiene como objetivo de estudio el mismo ente, el mismo ser que la ciencia oculta, pero sus métodos varían. Porque cuando hablamos del cosmos con K, por ejemplo, ya empezamos con la lingüística, ¿no? O sea, ya vamos a cambiar la letra para determinar la profundidad de una palabra, lo cual podría caer hasta como un error ortográfico, pero, pero esto ya sería aberración científica. Y ahora, imaginar a los habitantes de los mundos objetivos en sus existencias inteligentes, pero invisibles. Y que algunos le llaman, algunas personas en algunas filosofías, en algunas doctrinas, le llaman ángeles, arcángeles, espíritus de la naturaleza. No sé si le llamen extraterrestres, pero ya es pedir demasiado que la ciencia asegure, asedere o lo tome en serio. Y esto solo es el prototipo de lo que en extenso trata la filosofía oriental, con lo de los Dhyani, Budas, los Dhyan Chohans, los Pitris, los Devas, los elementales, todos estos están detrás de ellos. O sea, allí están los mundos objetivos habitados que no se les puede hablar tan directamente a los científicos porque no hay forma de comunicación unos con otros. Por supuesto, al final hay ciertas cualidades que se tienen para tener la intuición de que vamos por el mismo camino. La partícula, unos tratan de la partícula que se ve, la materia, y el otro del noumeno, la que no se ve o la que se desvanece, las mónadas igualmente, las que se dividen hasta el plano ultérrimo, y el otro la mona universal, que es la última y la única, indivisible y que lo contiene todo, la sustancia que es material de una y la sustancia noumenal de la otra. Y lo que me encanta y es la evidencia de que tal cual la arriba es abajo, el principio septenario. La ciencia exacta tiene su hueso, su músculo, sus arterias, sus venas, su dermis, su epidermis, sus 7 capas físicas. Y la ciencia oculta tiene sus 7 principios, sus 7 capas también, sus principios septenarios, que es Atma, Buddha y Mana, sabemos, el Kama, Stula Sharira y el resto de lo que ya conocemos. Entonces, la cosmología, vamos a ver aquí qué dice, la cosmología esotérica es inseparable a la filosofía y a la ciencia exacta. No se puede separar. Aunque pareciera que estamos en contradicción y en lucha constante, es esa retroalimentación la que nos mantiene en ascuas y nos mantiene pues en el momento exacto para poder encontrar intuitivamente en un momento la realidad de un conocimiento. Ahora, aquí hay unos puntos. Yo creo que vamos bien atrasados, pero si no, vamos a tener un día más como para poder desarrollar estos puntos. Hay unas notas exactas que dice el libro. Vamos a leerlo. Los 10 puntos inscritos en ese triángulo pitagórico, oye, valen por todas las teologías y angeologías emanadas jamás del cerebro teológico. Ya está, ahí está todo. Los 7 puntos matemáticos ocultos, o sea, después de esos 10 hay 7 ocultos, por eso son 17. En su misma superficie y en orden dado, por supuesto, o sea, método. Encontrará en ellos la serie no interrumpida de genealogías desde el primer hombre celeste, el Adán Cadmón, el inicio, el origen, al terrestre, las razas y nosotros como la quinta manifestación, la tipología en este globo D. Y así como ellos dan el orden de los seres, es decir, la primera raza, pero HPV decía, esa palabra ha sido tan desagradablemente utilizada porque la primera sí se entiende que es la tipo, es el primer tipo, luego sus 7 subtipos, pero ya después decirle tipo al ser humano ya es degradarlo, entonces empieza por raza y ahí vienen todas esas connotaciones que no queremos hablar en este momento. Entonces, todo lleva un orden. Tengo aquí el cursor, vamos, porque así como ellos dan el orden de los seres, el orden de aparición, de sucesión de los tipos y subtipos de seres,
seres vivos, empezando por la naturaleza, las plantas, los minerales y el hombre al final de cuentas. Asimismo, revelan el orden en que fueron desarrollados el cosmos, los tres logos, el Padre, Madre, Hijo, nuestra Tierra, el globo D, desde la manifestación de su noumeno y los elementos primordiales por los que ésta fue originada, engendrada en los abismos del Mula Prakriti, invisibles y en la matriz de la misma madre, como sus globos compañeros. Sus globos compañeros, el globo G, donde está el arquetipo del globo F, donde vamos a llegar al final cuando lleguemos a estar evolucionados conscientemente al último séptimo nivel, el que domine. Y esta es la esperanza del día. El que domine los misterios de nuestra tierra habrá dominado los de todos los demás. Como es arriba es abajo. Hay una forma espejo en que conocemos la materia a través de cómo se manifiesta la metafísica, lo físico y lo metafísico. Y se ha llegado ya el fin del ciclo, como estábamos mencionando, de los conocimientos. Deben ser llegados a los adelantados, a la avanzada, como dicen los en terminología de guerrilla, al núcleo, como dice HPV, al núcleo de la fraternidad que ella soñaba, formado en sus grupos de estudios, pero conocemos todos la historia que sus grupos de estudios, tres llevaban el cuchillo en la espalda y fue traicionada vilmente, y pues ese núcleo de la fraternidad se vio ensombrecido, y seguimos en ese tratar de avanzar pese a las circunstancias. Y es momento ya, de ahora, de empezar a descubrir estos puntos sobre el triángulo, porque ya están expuestos, ya están dados, están complejos, es difícil, todo el entendimiento, todo el conocimiento es un poco vasto, es un poco, tiene sus velos, pero intuitivamente y con esfuerzo ya están dados. Lo que nos toca ahora, como nuestro deber, como nuestro dharma, es entenderlos, practicarlos, encontrarlos y formar parte ya de esa unidad. Los 10 puntos del triángulo realmente no son tan más allá de lo normal. No, no es algo que esté más allá de nuestros conocimientos. Es la unidad de la vida, la dualidad. Ahí está la dualidad en el puntito, en los dos puntitos. Y esa dualidad está interna en el hombre, en el positivo y negativo. La Trinidad, los tres puntos que existen en todas las teogonías, todas las teologías, ese origen después en tres, y por supuesto, los elementos de la naturaleza que al final de cuentas forman la materia. Así entonces tenemos que la cosmología, la filosofía y la ciencia exacta hablan de estos temas que hoy nos trajo hasta acá. Dioses, mónadas y átomos. Lastimosamente, no vamos a encontrar la solución a quién es Dios, quiénes son los dioses, qué es la mónada y cuáles son los átomos. Porque si tuviéramos esa respuesta, ya no tendría sentido continuar leyendo los demás capítulos. Solo tenemos ahora la forma en que debemos de interpretar cuando encontremos dentro de nuestras lecturas estos diálogos, por ejemplo, los dioses mónada que aparecen en la lógica matemática, cuando nos hablan del plano del círculo en el origen del cosmos, en Cosmogénesis, y en la unidad universal, cuando entramos ya a la parte espiritual de lo que es el Sean. La cosmología esotérica está inseparablemente relacionada con la filosofía y la ciencia moderna. Ahí no hay duda, ya tenemos que verlo así, aunque tenemos que ver el punto límite también. Las mónadas también las tratan a través de las figuras pitagóricas, las figuras geométricas, el sólido platónico, eh, lo trata la ciencia oculta a través del punto, el triángulo como unidad, el punto, el ápice del triángulo y la unidad ya manifestada a través de la materia. Y los átomos, pues son los átomos relevados en la materia física y los inmanifestados a través del nómeno espiritual. Todo esto, la ciencia exacta ha tomado
las teorías de los antiguos atomistas griegos para poder desarrollar todas estas cosmovisiones. Y aquí es donde nos ha citado a estos filósofos, por supuesto hay un montón más, pero todos ellos hablan de la mónada y elucubraban al respecto y hablaban de esa posibilidad del ser. Y eso es lo que nos abre la mente, ese pensamiento. Pensar sobre el tema nos va a ayudar al entendimiento próximo. Y obviamente, pues al final de cuentas, el logos, el verbo, la acción y el movimiento, traducido en los dioses, las monadas y los átomos. Notas, este es directamente del libro. Dice, la filosofía, sin embargo, no hubiera podido nunca formar su concepto de una deidad lógica, universal y absoluta, si no hubiera tenido ningún punto matemático en el interior del círculo sobre el cual basar sus especulaciones. Entonces, la filosofía que estamos hablando del punto sobre el círculo no es tan espiritual tampoco. Es decir, aparece el punto dentro de un círculo, la amplitud del círculo, lo que estaba en la tapa del libro del Xian, visto a través de la gracia de los maestros hacia los eruditos que pudieron observar la tapa del libro, que era un círculo blanco con un punto negro. Y solo ahí estaba la lógica matemática. Es decir, si no hay matemática que interprete el círculo, el radio, el punto, no hubiéramos podido llegar a entender y especular sobre la unidad, la absolutidad del ser y todo lo que hasta hoy nos viene doliendo la cabeza. La geometría cósmica de Pitágoras fue empequeñecida a raíz de Aristóteles. Eso es triste, pero real, porque Aristóteles omitió el punto y el círculo. Ya no hablan de lo que fue el inicio del universo, sino más bien se tiran al ápice como el punto del círculo, pero ya de la pirámide. Y redujo el valor metafísico de la idea y limitó así la doctrina de la magnitud a una triada simple, es decir, la línea, la superficie y el cuerpo. Sus herederos modernos, que juegan al idealismo, los filósofos de hoy, los científicos de hoy, han interpretado estas tres figuras, la línea, la superficie y el cuerpo, como espacio, fuerza y materia. Y esas son las potencias de la unidad que actúa entre todo. Entonces tenemos exactitud, todo equivale, es similar, es equivalente realmente. Dioses, mónadas y átomos. Nuestros dioses mónadas, nos dice el capítulo, no nos dice, lo podemos leer en el capítulo 14. Nuestros dioses mónadas no son los elementos de la extensión misma, sino solo los de la realidad invisible, que es la base del cosmos manifestado. Aquí hay una pequeña llamada de atención. Los que conocen y comprenden la segunda antinomia de Kant verán la línea divisoria entre el universo absolutamente ideal y el cosmos invisible, pero manifestado. Y nos deja en incógnita, nos dejan en saber cómo así, qué pasó aquí, quién es Kant, por qué Kant, qué es antinomia. Y lo importante de saber cuál es el origen del universo manifestado y el cosmos con K. Es cierto, la ciencia oculta y la ciencia exacta tienen un mismo ser, una misma entidad, métodos distintos y están unidas dentro del absoluto, dentro del todo de conocimiento, pero sin embargo hay una línea divisoria entre lo que es el universo manifestado y el cosmos. Y se tiene que ver, si no lo logramos ver, fueron drásticos cuando hablaron de que si no lo logramos ver, pero yo considero que solo podría ser un problema en esta vida, en la próxima tal vez será más solvente, pero lo tenemos que entender. Y para entenderlo nos tenemos que meter acá, lastimosamente, pero es un poco simple, es un poco simple. Antinomia en sí, Kant era priorista, el conocimiento a priori, es decir, que sí conocía, sí tenía en cuenta que el conocimiento puede ser innato, hay un conocimiento universal, un ente que tiene el conocimiento y puede transmitirlo a través de
la encarnación, es decir, nosotros a través de nuestras vidas vamos adquiriendo conocimientos. Esto, por supuesto, es a debatir del conocimiento innato por los que inventaron aquel término de la tabula rasa, que creen que la mente viene como una tabla sin ninguna magulladura, abierta a que le imprimamos toda la experiencia en esta vida. Pero eso es filosofía, entonces está bien, hay que ir, pero vamos por Kant. ¿Qué nos están hablando de Kant? Antinomia, eso es en latín, que significa anti, contra, contrario, y nomos, de nomia era ley, es unas leyes contrarias o la contrariedad de una misma ley. Es como la pareja de proposiciones que aparentemente son contradictorias y que siguen el mismo grupo de pensamientos o supuestos y son solo ideas para el inicio de la crítica hacia un razonamiento. No es un juicio. Recordemos que Kant habla también de juicios y el juicio categórico es lo que nos da conocimiento. Es decir, si ya es agua, o si es blanco, por dar una idea muy común. No es un juicio. Lo que sale de las antinomias no son juicios. No es un juicio, o por lo menos es un juicio trascendental. No es un juicio, eh, yo creo que no lo puse aquí en la diapositiva, cuáles son los juicios de Kant, que pueden ser los juicios a priori, a posteriori, y pues todas estas, el juicio analítico y el sintético, todos esos juicios forman conocimiento o nos dan conocimiento, pero los juicios que vienen de parte de estas antinomias solo son juicios no especulativos, sino más bien para incitar al pensamiento, a pensar. La segunda, aquí están las cuatro antinomias. Kant tiene cuatro antinomias y es un juicio reflexivo. Cualquiera de estas son solo reflexiones. Nunca vamos a llegar a conocer. La primera habla del origen. No la vamos a tratar, solo es para que lo conozcamos a grosso modo. La primera antinomia, o sea, lo que nos dice como premisa o tesis y antítesis, es el comienzo del universo, que tiene un lugar y el otro que no, que es infinito. Y la tercera es la causalidad, es decir, que los fenómenos tienen una causa de origen. Y la antítesis es que no hay un tal causalidad, porque no puede haber libertad de movimiento de los seres. Pero esto, como les digo, esto no es un juicio, esto solo es una forma de pensamiento para seguir pensando. El tercero se trata del ser, de la existencia del ser. Si hay algo, es absolutamente necesario su existencia o no existe por no ser absolutamente necesario. Entonces implica que tiene comienzo y si tiene comienzo regresamos otra vez al primer juicio. ¿Dónde comienza el origen? Bueno, esas son las antinomias que son juicios reflexivos para pensar. La segunda de la que estamos hablando ahorita nos dice, y recuérdense de que dónde salió, el que no conoce la línea divisoria, aquí tengo el cursor en la última parte, dice entre el universo absolutamente ideal y el cosmos invisible. Esto lo tenemos que entender a través de la segunda antinomia, que nos dice así. Toda sustancia compuesta consta de partes simples y no existe más que lo simple o lo compuesto de lo simple en el mundo real. Esa es la tesis. Porque realmente lo que es compuesto tiene extensión y lo que es extenso tiene partes simples, lo cual al dividirse vuelven a retomar la simplicidad en sus propios conceptos. Entonces, lo compuesto se divide y se divide en cosas simples. Los simples no se pueden dividir. Las mónadas. Pero la antítesis de este pensamiento para seguir pensando como reflexión es que ninguna cosa compuesta consta de partes simples. Y no existe nada simple en el mundo. Todo es compuesto. Y si todo es compuesto, todo es divisible. ¿Y por qué es divisible? Porque si está en el universo, ocupa espacio y lugar. Y si hay espacio y lugar, implica forma. La forma que nos hablaban los filósofos, los sólidos platónicos. Y si hay forma, hay división. Y si hay división, se puede dividir y dividir y dividir ad infinitum. Sin embargo, cuando llegamos a ese infinitum, hay algo que detiene la división, el noumeno. Y
Bueno, pero eso ya estoy elucubrando yo, ya eso es mi reflexión, porque la antítesis ahí se queda, o sea, no tiene nada simple en el mundo, no existe nada simple, porque todo se divide. Y la otra es de que hay simple y lo simple es lo que forma lo compuesto. Cuando entendamos esta parte, vamos a entender la línea divisoria entre el universo manifestado, absolutamente ideal, lo que está en el globo A, el prototipo, lo que es la forma ideal, el arquetipo y el cosmos invisible, que es aún más que arquetipo, algo que no se puede saber de dónde viene el arquetipo. Entonces, no se admitirá jamás por la filosofía que la extensión pueda componerse de partes simples o inextensas. Eso nos dicen. Y esto es una aseveración muy drástica y aunque un poco desalentadora, yo creo que no es tanto así. Debe haber, hay un punto en aquellos en el que el punto y el círculo sí va a haber o sí va a tener un entendimiento, creo. ¿Por qué sí va a llegar a un entendimiento? Porque es lógico, dice, el círculo y el punto. Este último retirándose dentro del primero y fundiéndose con él después de haber emanado de él tres primeros puntos y haberlos unido con líneas, formando así la primera base noumenal del segundo triángulo en el mundo manifestado. Eso nos dice el capítulo, es las partes bellas del capítulo 14. Y al ver la figura que nos da, al seguir estos pasos que nos indican, me recuerda un rostro y estudiamos en algún momento los rostros de Jehová. Hemos estudiado en algunos días atrás los rostros de Jehová y este es uno. Me suena a que es un Dios masculino, personal, creador y padre de todo el cosmos, entre comillas, por supuesto, porque son los rostros de Jehová. Se convierte en esta emanación de tercer orden. ¿Y por qué de tercer orden? Porque el primer orden ya no lo miramos, que es el punto y el círculo. Ese es el primer orden. Y el segundo orden es el triángulo que forma después de haber emanado el punto como dos bases para la formación del universo. Y obviamente el reflejo para la materia, esa tercera manifestación, pues es esta cara, este rostro que ahora estamos viendo aquí, que se forma en una cefira. Y HPV le decía que es el cuarto lugar en descenso a la izquierda del Ein Sof, en el árbol de la vida cabalístico. Por tanto, queda degradada la mónada a vehículo, a un trono. Y cuando dice ella un trono, yo creo que lo encierra entre comillas, paréntesis y puntos. O sea, mm, no sé si no es tan despectiva de una manera, pero degradar la mónada a un trono, es decir, a una forma en que manifestará un superior. Esta tercera manifestación, entonces, es uno de los rostros. Tendríamos aquí que actualizar nuestra portada de, de los rostros de Jehová. La mónada se convierte como ápice del triángulo manifestado en el Padre. Ese es lo que pareciera que fuese la primera manifestación, pero esa ya fue la primera. La primera estuvo en el círculo, cuando se formó el círculo. Ahora solo se va a formar el ápice y este lo van a interpretar como el Padre. La línea o lazo izquierdo es la dúada, la madre, considerada como el principio malo. Recordemos que cuando hablamos de malo y bueno en este punto es por positivo o negativo o por simple oposición, que dice de oposición. Es simplemente lo contrario a eh, la parte femenina del Dios masculino tiene que tener una parte femenina y eso pues tiene que ser lo contrario. En este caso pues tergiversando cada día y cada día las palabras terminan siendo un principio malo, pero no es tan así como la connotación de malo que tiene. Así como lo siguiente, que es aún más drástico. El lado derecho, cuando aparece ese otro punto, ese es el tercer punto, representa al hijo.
esposo de su madre en todas las cosmogonías. Siempre hemos escuchado cuando estudiamos la antropogénesis, base de todas las teogonías, el esposo de su madre, al hijo. Pero esto es más bien porque está unido al padre y porque tienen que generar algo. Esto es una metáfora, ¿no? Entonces, al necesitar generar, ahí no hay nada creativo, no hay forma de crear porque no está conformada la figura creativa. La figura creativa viene cuando aparece esa base del círculo, que sería la línea de base, que es el plano universal de la naturaleza productora, unificando así el plano fenomenal, el padre, madre e hijo. Y aquí en esto aparece lo que viene a ser la tetractis pitagórica, es decir, los puntos, la unidad, la dualidad, el trino y los elementos y todo el universo manifestado, y que si en orden lo estudiamos, pues vamos a entender tanto la creación del universo como la de los mismos seres vivos. Ahora déjenme ver cómo estamos de tiempo, vamos a ver si nos alcanza. Línea, superficie y cuerpo, el espacio, fuerza y materia. Estos son para la ciencia, eso es lo que está implicando. La línea, la superficie, el cuerpo, eso es lo que estudia. Y cuando se refleja, pues es espacio, fuerza y materia. El físico que considera el espacio meramente como una representación de nuestra mente o como una extensión sin relación con las cosas en él, como define Luke, en el próximo vamos a conocer a Luke, define al espacio como algo que es incapaz de resistencia o movimiento. No tiene movimiento, o sea, es un poco extremo. El materialista paradójico que quiera tener un vacío en donde no percibe materia, rechazaría con la mayor desprecio la proposición de que el espacio sea una entidad substancial, aunque aparte y absolutamente incognoscible y viviente, como hemos de saber y conocer al final de todo. Sin saber, aquí estamos, vamos a activar esta es nuestra portada de los rostros de Jehová, la vamos a actualizar con lo que ella considera que es lo que vamos a ver después del rostro, que es el es y el yo soy, ese poder innato en el yo soy, que es la tercera manifestación en el cosmos conocido. Y dice, en el reino de la ciencia esotérica, la unidad individual ad infinitum, en lugar de perder su unidad, se aproxima a cada división a los planos de la realidad única y eterna. Y esa es la realidad única y eterna. Aquí estamos acercándonos, pero esto no es el plano del círculo. Pero sin embargo, nos hizo falta en esa época el yo soy y el es. Y estamos actualizando ya esos datos. Ahora, el elemento de la unidad del santo bendito Hu, este es una oración, una liturgia judía, pero creo que vamos a dejarla para una próxima porque esto me interesa más. Después de actualizar nuestra portada una segunda vez, vamos a terminar con los dioses y mónadas y átomos. Dice, como tal se convierte en duada de Pitágoras, en la mónada. Las dos líneas rectas que no pueden formar una figura geométrica y son el símbolo de la materia, de esa duada, cuando se unen con la línea base del triángulo sobre el plano inferior del triángulo superior del árbol sefirotal, surge el Elohim, la deidad de la naturaleza cósmica, la designación inferior para los verdaderos cabalistas, y traducida en la Biblia como Dios. Y de estos Elohim salen las chispas. Por eso, Shekinah podría ser el absoluto, ese ente que viene detrás de toda manifestación, pero cuando le damos un rostro se vuelve Shekinah Shakti, o sea, el Dios masculino y el Dios femenino. Por eso actualizamos por segunda vez nuestra portada de los rostros de Jehová en Shekinah Shakti, que es otro de los rostros de él, formando así parte de la naturaleza cósmica. Cada átomo entonces se convierte en una unidad compleja, visible. Nosotros le llamaríamos molécula. Y una vez atraído a la esfera de la actividad terrestre, la esencia monádica pasa a través de los reinos,
mineral, vegetal y animal y se convierte en hombre. Eso lo encontramos en el catecismo esotérico. Además, Dios, la mónada y el átomo son las correspondencias del espíritu, la mente y el cuerpo, como lo conocemos ahora, Atma, Manas y Stula Sharia. Solo para empezar a conocer de dónde y para dónde entender cuando digamos dioses, mónadas y átomos en el hombre. Y con esto pues terminamos. Les agradezco su paciencia por estos 10 minutos de más que nos vamos pasando. Espero no haberlos atiborrado tanto con palabras extrañas y si tienen alguna duda yo puedo solucionarla o alguien del auditorio, pues bienvenidos las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Una descripción, pues diremos, eh, más asequible para nuestras mentes, porque es un tema denso, muy denso, y que solamente alguien que tiene la capacidad de poder dilucidar toda esta terminología e irla acomodando de tal manera que sea más comprensible para quienes no tenemos esa virtud desarrollada y que nos permite comprender mejor todas estas ideas que tú nos has expuesto, yo creo que de una manera pues más fácil de entender. Desde luego que para quien no tiene conocimiento de nada de esto, pues le quedará todavía eh, este, pues, pues algunas partes difíciles de comprender. Sin embargo, eh, diremos que para aquellos que ya han incursionado en la lectura, por lo menos la lectura, no el estudio, pues ya por lo menos se conocen los términos y demás. Entonces, pues gracias, Carlos, por explicarnos este tema que es denso, pero sí es profundo, es importante y pues tenemos la oportunidad de contar también con tu poder de comprensión y de poder exponerlo de una manera que pues más entendible para nosotros, simples Amén. mortales. Así que muchas gracias, muy agradecido, Eres muy amable, de exagerado. verdad. Tendremos la segunda parte, desde luego, la semana próxima y continuaremos abundando en toda esta terminología, en todas las ideas y todo lo que está relacionado con los dioses, las mónadas y los átomos. Es un tema bastante interesante. Yo creo que eh, en su momento Isaac quizá ya lo haya tratado también, pero nosotros lo retomamos también aquí. A veces, bueno, en mi caso, que me toca elegir los temas para asignarlos, pues digo, no voy a buscar, porque yo no acostumbro estar en las pláticas de Isaac por mis actividades y demás, pero yo entiendo que esto ya se ha tratado, pero siempre una visión diferente, una visión a través de otra persona, pues siempre aporta elementos que siempre son valiosos. Todas las opiniones, todos los puntos de vista siempre serán valiosos para que nosotros podamos ir avanzando en la comprensión de toda la terminología y el conocimiento eh, teosófico. Así que reitero mi gratitud y Sí, gracias. Carlos, ¿me podrías ayudar? Yo tengo una confusión entre la definición de la duada. No sé si es un término filosófico o un término esotérico o teosófico. En una ocasión, en otra lectura, tratamos de encontrar la definición, se nos complicó mucho. Hay referencias, pero fue complicado. En tu caso, ¿me lo podrías definir así con palabras, bueno, de la forma que lo puedas dármelo a entender? Pues fíjate que básicamente aquí sale o surge de la física y de la metafísica pitagórica. Aquí, como dice, como la mónada como tal se convierte en dúada, porque para hacer el triángulo, para hacer una figura, para hacer una manifestación de un sólido, deben de haber dos figuras.
Entonces, si la mónada, la unidad, no sé, el único, no tuviera una manifestación doble, no podría hacerse una figura geométrica, porque si aparece otro punto que sería la parte del ápice de la pirámide que está formándose aquí, con este único punto no se podría hacer la figura. Al aparecer el segundo punto, como dice en el anterior slide, ese punto que es la madre tampoco forma una figura, porque esto solo es una sucesión de puntos que se van uniendo. Entonces, para eso aparece la dúada pitagórica, que es la necesidad de existencia de dualidad para formación de ser. Es decir, cuando se juntan tres puntos, con tres puntos se puede hacer una figura geométrica. Con dos puntos no se puede hacer. Entonces, la dúada interpretada filosóficamente en esta forma es la necesidad de aparición de dos cualidades que manifiesten la unidad para la formación posterior de algo material. Es decir, aquí formamos el triángulo y por reflejo automático se forma la segunda manifestación, la segunda creación, que es la materia. Esto todavía sigue siendo noúmeno. Y cuando se forma el triángulo, que todavía es noúmeno, aparece la primera figura como el rostro de la creación. Entonces, para mí la duada es eso. Definitivamente, mónada está instituido, instaurado y firmado en el registro de la propiedad por Pitágoras, igual que dúada. O sea, son palabras, podríamos decirle, inventadas por la filosofía pitagórica, eh, en griego, ¿sí? Y devienen de un conocimiento antiguo. El concepto de dúada, el concepto de mónada, viene desde atrás, viene de los anales del tiempo y viene porque Pitágoras fue también iniciado, o sea, como Platón, fueron sofistas que por ende y al hacer sus escuelas querían transmitir ese conocimiento, porque era necesario para ellos que el mundo conociera eso que ellos fueron a conocer en estas velados conocimientos. Entonces, dúada como tal aparece solo en los términos pitagóricos. A raíz de él, pues las diferentes teogonías, teologías, filosofías van a utilizar de diferentes maneras la dualidad, la dúada. Entonces, dependiendo qué se está leyendo, cada uno le puede dar una interpretación distinta a lo que en realidad es el fundamento físico de Pitágoras, que era la necesidad de la dúada para la formación de un ser, es decir, de una figura geométrica. En pocas palabras, por ahí iría mi comentario, Sergio. Un poquito, una más pregunta para ya salirme, ya Ya, mejor, aclarar mejor. dale, Entonces, dale. también lo puedo entender como si dice duada, son dos cosas, ¿no? Entonces sería un complemento, o sea, como el ejemplo que me diste de los dos puntos, ¿sería eso? Pero tal vez la palabra complemento no lo vería tanto, porque no se necesita complementar nada. La unidad ya es completa. Y recuérdate que esa duada la aparición de esa dúada es inmediatamente. Vamos a ver si está por acá. Aquí está, en esta. Inmediatamente la aparición es al unísono. No es que necesite complementarse. Cuando desaparece esa unidad, automáticamente se separa el padre y aparecen dos puntos que van formando una figura. Es decir, no hay necesidad de complemento, sino la obligatoriedad, digámoslo de una manera, de aparición de la dúada, porque no podría solo haber una manifestación de una otra unidad. Es decir, la mónada, no puede haber otra mónada,
Incluso a esta segunda mónada, HPD le llama la tercera mónada. A esta manifestación de cuando aparece el punto, se retrae el Padre, el espíritu que formó el plano del círculo, se retrae y deja solo la manifestación del Padre. Aparece el segundo y HPV le llama la tercera mónada, porque era necesario que apareciera la tercera mónada, pero no como complemento, sino como necesidad para la formación. Entonces, no sé si me doy a entender, no complementa, sino que es necesario y es como después de aparecer el uno, aparece el dos por necesidad caótica o causalmente casual, pero así tendría que ser, no por complemento. De todos modos, estos temas se quedan siempre en esa posibilidad de ser. Son juicios no categóricos, son juicios para seguir pensándolo. No es la última palabra, o sea, al contrario, se continúa el conocimiento y se continúa la investigación. Me quedé atorada con lo del círculo y fíjate que antes de entrar a la sociedad, hace muchos años de jovencita, mi madre fue Rosa Cruz. Entonces yo aprendí con ella varias cosas de lo que es la manifestación y el triángulo hacia abajo, que es lo que representa precisamente a los Rosacruces, es cuando ya viene la manifestación. Pero me quedé un poquito atorada en lo que mencionas, porque cuando mencionas el punto y luego cómo se es absorbido o algo así por el absoluto, creo que, bueno, yo me quedé confundida porque se supone que de ahí es cuando ya viene la manifestación y cuando bajan las dos rayas es cuando ya representa que viene lo que es el aspecto del espíritu y la materia, ¿no? Como la prakriti y como el aliento divino o algo así, ahorita se me fue. Entonces ahí es cuando ya empieza la manifestación y luego viene el triángulo hacia abajo, que es cuando ya viene la manifestación de la materia, de lo nouménico a lo fenoménico. Entonces no sé si yo estaba en otro lado o yo estoy viéndolo de otra forma, pero eso es lo que yo entendí. Pero ahorita me quedé confundida con lo que le comentaste al hermano, que es de respecto al otro triángulo. Entonces, bueno, no te preocupes, esta Bueno, clase se la tengo que repasar unas 3 veces. no es tan difícil, no es tan difícil. Todo se resume en momentos, en el momentum, en el inactum de la naturaleza. Es decir, el triángulo principal, el que está por arriba, para arriba, es noumeno. Exacto. Y el Mula Prakriti, de hecho, ya no está, porque el Mula Prakriti sigue siendo, existe en y en todo. O sea, no hay un Mula Prakriti en per se. Entonces, este noumeno y este espíritu materia que tú dices, también es noumeno. Exacto. Ya, cuando conocemos la construcción de cosmogénesis y aparece el logos, el primer logos, como manifestación del inmanifestado y que el primer logos es inmanifestado también. Entonces, estamos hablando de este, como dice acá, el círculo y el primer y el punto, este último, el punto, retirándose dentro del primero, el círculo. El círculo no es que el círculo absorba al primero, sino es que el primero se retira en sí mismo. El primer punto, el primer logos, se retira y aparece después esa dualidad de la que hablábamos con Sergio, espíritu-materia. Y vaya que lo mencionas, porque es justamente eso, la dúada, esa división entre espíritu-materia que se genera por fuerza. Es paripasum, como dicen, ¿no? Después la retirada del primer logos aparece el espíritu materia, pero no humenal. El mulaprakriti, que es el mar, el agua donde está toda la materia potencial, no es agua, es solo poesía viva, es solo una idea porque no tenemos otra forma de explicárnoslo. Entonces el espíritu materia, esa dualidad, esa dúada que se aparece ahí, no es espíritu y no es materia, es algo mucho más allá, pero que no tenemos palabras para determinarlo específicamente. Entonces le vamos a llamar espíritu universal.
porque no hay Gracias, no hay Carlos. otra palabra, ¿no? Y de hecho, la línea que une a los dos puntos, espíritu-materia, eso es Foucault, que Es correcto. forma la capacidad Es del el eslabón que vórtice los que une, ¿no? genera la materia. Y aparece ya el símbolo Rosacruz, que es el triángulo boca abajo, porque eso ya es físico. Y el triángulo boca abajo solo significa espejo, como es arriba es abajo, Exacto. espíritu, materia y cuerpo. Pero El cuando alma, dices que se espíritu. mueve, perdón, el puntito, ¿a Ajá. dónde se va? O sea, tiene que ser, ¿no? Porque no puede desaparecerse. Se retira, pero ¿a dónde? O sea, pero sigue siendo porque es parte de él, ¿no? Así es, el primero se retira y queda en el punto. Ahora en el triángulo está ahí el ápice. Ya no es círculo, ya no es punto, ya no tiene nombre, sino y ahora ya es ápice, en donde se junta el triángulo. Ya forma parte del todo, ya es el absoluto, pero ahí está en el triángulo. Y lo que hacen después, traduciendo esta filosofía, es degradando el triángulo y dicen que el triángulo es la unidad, que es la representación del círculo, cuando no, la representación del círculo solo está en el ápice. Pero en uno de los diapositivos hay una parte donde, no sé si eran en las notas, donde decía, conociendo los misterios de la Tierra, olvidé la frase, pero, Bien. ajá, eso aplica a la ley, a esta ley de correspondencia, con, que habla que dominando el deseo de los deseos, es capaz de dominar todo. Que lo habla, lo voy a hacer más directo, Eliphas Levi lo menciona, pero eso se me vino a la idea, ¿no? Que lo relacioné mucho. Dije, será una buena idea relacionarlo con esa ley de correspondencia, como es arriba, es abajo. Definitivamente tiene la base de que como es arriba es abajo, y si entendemos eso es porque entendimos todo. Ahora, no se puede determinar que el estudio de una cierta parte de la naturaleza humana pueda darnos el vislumbre de lo que es la totalidad del cosmos, con K. O sea, no se puede ser. Pero aquí te puse la diapositiva. Y imagínate todo lo que dice esto. Los 10 puntos inscritos en el triángulo pitagórico y los 7 puntos matemáticos ocultos. Todos esos nos están hablando de el hombre celeste, el orden de los seres, el desarrollo del cosmos, la Tierra, el globo A, B, C, D, F, las rondas, las razas. O sea, tenemos que manejar todo eso, no solo el deseo. El deseo, como Elifas habla, vamos a dominar nuestro plano, vamos a dominar nuestra personalidad para hacer el cambio. Entonces, no es que conociendo una parte vamos a dominar toda. No se domina todas conociendo una parte, pero sí dominamos nuestra naturaleza, como Levi dice, ¿no? O sea, sí se domina nuestra naturaleza a la hora de conocer esas correspondencias y pues tener ese poder sobre nosotros mismos. Pero esta parte que dice el que domine los misterios de nuestra tierra, domina los misterios de todos los demás. Es decir, la aparición de, por ejemplo, para darte una idea, la aparición de las 7 tipologías de seres en el globo A tienen que ser igual que las que se están dando en el globo D. Es decir, la raza chaya, la raza lemuriana, los atlantes y luego lemures y nosotros. O al revés, lemures, atlantes y nosotros. Si funciona así en un lado, tiene que funcionar como de la misma forma en el globo A. Pero a nosotros ya el globo A ya no nos interesa el globo E. Lo que quiere decir que si vamos a hacer
como es arriba es abajo, vamos a aplicar esa ley para que el globo E funcione en nuestra mente, porque no existe todavía, en nuestra mente. Vamos a elucubrarnos, vamos a poner románticos y tenemos que decir que el globo E va a ser de la misma manera, va a tener 7 rondas, va a tener 7 clases, 7 tipologías, 7 subtipos de seres que van a ir a evolucionar a ese globo. Por supuesto, los que van a ir a evolucionar en ese globo somos nosotros cuando salgamos de esta séptima ronda, nuestro séptimo tipo, perdón, nuestra séptima raza, en la séptima subraza, con todas las cualidades espirituales y mentales ya desarrolladas, pasamos ese globo para desarrollar ya nuestro espíritu. Y en ese globo, como es espiritual, necesitamos practicar lo que es Buddhi. Lo que es aquí es la mente. La mente, estamos tratando de desarrollar la mente en esta ronda. Ahora, después, la próxima ronda va a desarrollar el espíritu y así sucesivamente. Entonces, entender estas combinaciones nos hace comprender cómo va a funcionar más adelante. Y por ende vamos a dominarlo. Pero dominarlo significa dominar todas estas extensiones. El IFAS se enfoca en la personalidad, en el ente, en el ser, en yo y en la naturaleza. Por ahí va la cosa. Bueno, entonces puede ser un buen comienzo, ¿no? Totalmente, sí, ese es el inicio y ahí es donde donde vamos todos, conociéndonos a nosotros mismos, como decía el mismo oráculo de Delfos. O sea, ahí es donde empieza el desarrollo y ahí va a terminar. Bien. Ahí va a terminar cuando nos conocemos y hemos dejado atrás todos esos errores, los hemos pulido y los hemos superado. Y superándolos, nos transformamos y al transformarnos evolucionamos y le damos paso, como los antecesores, como la base de la próxima subtipología de ser, que va a ser ya mental. Vamos. Muchas gracias. Reitero, Carlos, mi gratitud para tu participación o colaboración para los trabajos de la Logia Blavatsky y nos vemos la próxima semana aquí puntualmente para continuar con este mismo tema. Muchas gracias a todos.